Abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo. San Mateo, capítulo 26. Vamos a empezar en el versículo 31. Y en esta ocasión vamos a examinar lo que es comúnmente conocido como la pasión de Cristo en este domingo de resurrección. Y vamos a tratar de indagar en las profundidades de la cruz de Cristo. Vamos a tratar de explorar las profundidades de la cruz de Cristo y qué fue y qué es lo que toma lugar en este pasaje. Mateo 26, versículo 31. Empezando en el versículo 31, el Señor les confiesa a sus discípulos que Él será arrestado y que ellos le van a negar, que ellos le traicionarán. Versículo 31, Mateo 26, 31 dice: esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento a punto de muerte, él les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo, velad. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible que esta copa pase de mí, mas sin embargo, no sea mi voluntad, mas la tuya. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Les dijo a Pedro: estén alertas y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se retiró a orar y dijo: Padre mío, si no es posible evitar que esta copa pase por delante de mí y beba de ella, mas no mi voluntad, mas hágase la tuya. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Y volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, he ahí viene el que me traiciona. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana que venimos delante de ti, Señor, llenos de tu gracia y de tu gloria, celebrando la victoria de la resurrección de nuestro Salvador. Te pedimos la iluminación del Espíritu Santo para que nos permita, Señor, explorar, sondear las profundidades de la cruz y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en esta mañana, Señor, tu bendición. Danos el entendimiento, danos la gracia para que tu palabra, la semilla de tu palabra,
germine en nuestro corazón y produzca, Señor, el fruto del arrepentimiento y la fe genuina. También te pedimos por el cuerpo de Cristo perseguido en el mundo por el nombre de Cristo. Ponemos todo en tus manos y te pedimos, Señor, tu bendición. Ayúdanos en esta mañana, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Amén. Este es un pasaje lleno de significado, lleno de tantas cosas que teólogos han explorado por mucho tiempo y no han alcanzado ni tan siquiera a poder pasar la superficie de esta profundidad. El punto de nuestro mensaje en esta mañana es el siguiente. Nuestra salvación, ese es el punto de nuestro mensaje. Nuestra salvación no depende de nuestra determinación. Nuestra salvación no depende de nuestra determinación o de nuestro poder para permanecer fieles a Dios. Nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas o de nuestra habilidad de ser fieles o de nuestra determinación para permanecer en la fe, sino de Cristo. Nuestra salvación depende de la determinación de Cristo a salvarnos a pesar de lo que somos. Nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la determinación de Dios a salvarnos a pesar de que no lo merecemos. Si vemos en el drama de este pasaje, estamos viendo que nada más ni nada menos es el destino eterno de estos hombres, de estos discípulos, y no solamente de ellos, pero del mundo entero, que está en juego, que está en peligro, que depende de la determinación de Cristo a pasar por este valle. Sin embargo, ellos parece que no entienden, no captan, no captan la gravedad del momento, ¿verdad? Como padres experimentamos esta frustración, y no estoy diciendo que Dios se frustra, pero en su humanidad podemos ver que el Salvador sí sintió la indiferencia de sus discípulos. Como padres hemos experimentado esta frustración con nuestros hijos cuando nuestros hijos fallan a captar la gravedad de una situación, y tenemos que enfatizar y decirles muchas veces que se pongan las pilas, que estén alertas, que tengan cuidado, porque somos faltos de discernimiento. Y este es lo que vemos que está sucediendo con los discípulos. En pocas palabras, si realmente hubiese dependido de la determinación de Pedro a cumplir su palabra, ¿verdad? Vemos a Pedro que de manera determinada y con seguridad dice: Señor, incluso si estos te abandonan, yo no te abandonaré, ¿verdad? Y yo estoy seguro que cuando Pedro dijo esas palabras, realmente lo dijo de corazón, realmente estaba siendo sincero. El problema es que Pedro estaba prometiendo algo que él no puede cumplir. Si observamos el texto, no se puede mantener ni tan siquiera despierto, mucho menos va a poder dar la vida. Pedro es un ejemplo claro de la determinación del ser humano. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque veo en las iglesias un énfasis que no es saludable en la determinación del individuo a decir: ¿y usted aceptó a Cristo, hermano? Sí, y fue sincero. Ah, sí, hermano, sí, claro que sí. Ah, vaya, bueno, entonces sí es salvo usted. Si voy a sentar mis esperanzas
en mi sinceridad de aceptar a Cristo, estoy perdido. Si voy a sentar mis esperanzas en mi habilidad de mantener mi palabra, estoy perdido. Si voy a depositar mi seguridad en mi determinación para mantenerme fiel a Cristo, estoy perdido. Y con eso no quiero decir que no tengo una responsabilidad de ser fiel y de ser firme y de perseverar. Pero al final del día, mi esperanza no está sentada en mi habilidad de ser fiel y perseverar. Está sentada en la determinación de Dios de morir por mí y mantenerme hasta el final. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Pero hay mucho más. Si ven, es difícil. Es muy difícil morir por una buena causa. Es muy difícil dar uno su vida por una buena causa. Es difícil. Mas, sin embargo, ha habido y hay quienes están dispuestos a morir por una buena causa. ¿Verdad? Hay quienes están dispuestos a dar su vida por su país, o por un ser querido, o por un hijo, o por causa de la justicia, qué sé yo. Hay muchos que han dado su vida y siguen dando su vida por estas cosas. Pero es algo muy diferente. Es algo completamente diferente sacrificar nuestra vida por algo que no vale la pena. Por alguien o por un grupo que nos ha traicionado. ¿Verdad? Es muy distinto. Dar la vida por alguien que no vale la pena, alguien que nos ha traicionado, alguien que nos, como dicen vulgarmente, nos ha dejado abajo. ¿Verdad? Es muy distinto morir por algo que no vale la pena, hablando como el hombre, que morir por algo que vale la pena, por causa de la justicia. Si ven, son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Ahora en nuestro pasaje, el apóstol Mateo nos proporciona una ventana dentro del drama y de la angustia y el gran estrago de Cristo, el estrago que Cristo vivió en esos momentos en el jardín de Getsemaní. Ahora es muy interesante, escuchen bien, es muy interesante porque uno de los nombres que se le da a Cristo, teólogos le han llamado a él el segundo Adán. El primer Adán fue aquel que Dios creó, el primer hombre. La palabra Adán en el hebreo quiere decir hombre, El primer Adán fue creado por Dios y Dios le puso en un jardín, el jardín del Edén, en un ámbito, en un ambiente ideal, en unas circunstancias ideales, rodeado de circunstancias ideales. Dios le proporcionó a Adán toda ventaja y seguridad para que Adán no tuviese ningún motivo, ninguna piedra de tropiezo. Y alguien dirá, no, pero le dio a la mujer, ¿verdad? Dios le dio una esposa, quien Dios mismo dice que es una buena cosa. Si ustedes ven el relato de la creación, Dios bendice la creación, pero la primera cosa que dice en la creación, Dios que dice que está mal, y no es porque esté mal la creación, sino que le falta algo, incompleta, ¿verdad? Dios crea al hombre, crea a los animales, crea el universo entero, y Dios bendice y dice que todo es bueno, pero luego Dios dice, hay algo que no está bien, y lo que quiere decir es algo no está completo, no es que esté mal, sino que le falta algo. Y al observar al hombre, Dios le dice,
le falta al hombre, no es bueno para el hombre estar solo. Así es que Dios le crea una compañera idónea al hombre, ¿verdad? Y alguien dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo, hermano? Bueno, examinemos el texto. Aquí vemos al segundo Adán en un jardín. Si vemos en el Génesis, vemos al primer Adán en un jardín, pero bajo circunstancias muy distintas. El primer Adán tenía todo para ganar, tenía todas las circunstancias a su favor. Sin embargo, él decide traicionar a Dios y decide permitir que su esposa sea engañada, ¿verdad? Bajo circunstancias idóneas y perfectas. Y aquí vemos al segundo Adán en circunstancias completamente opuestas, bajo una gran presión, rodeado de pecado, en un mundo hostil, un mundo que le rechaza, que le persigue, lo buscan para matarlo. Entiendan, la tentación es grande, hermanos, porque entiendan que el texto nos indica que él tuvo todo el tiempo a su disposición legiones de ángeles para rescatarle. Él tuvo a su disposición, en todo momento él pudo haber dicho, hasta aquí llegó. No fue víctima de las circunstancias, no fue que así se dieron las cosas y él no pudo más que hacer que someterse. No, el hecho es que en todo momento él tiene el poder para evitar lo que viene. Ese es el punto. En todo momento él tiene el poder para evitar lo que viene. Ese es el punto, esa es la tentación. Entonces vemos que el primer Adán tenía una obligación moral de salvar a su esposa. El primer Adán tenía una obligación moral de sacrificarse por su esposa. El primer Adán tenía la obligación moral de salvar a su esposa, de entregarse por su esposa y su descendencia. El segundo Adán no tenía esa obligación. Él no tenía la obligación moral de salvar a nadie. La obligación que él tenía es de juzgar y de castigar, porque eso es lo que nosotros nos merecemos como traidores, como criminales. Ahora la escritura nos dice que fue él a orar, ¿verdad? Porque la hora estaba cerca. En el versículo 36 leemos y nos dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, este es Juan y Santiago. Y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y dice, es tal angustia que me invade, que me siento morir. Les dice, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró y dijo, Padre mío, si es posible que esta copa sea removida delante de mí, pero más sin embargo no sea mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos al Hijo de Dios sometiéndose a la voluntad del Padre. Se habla mucho del libre albedrío del hombre, ¿no? Se habla de la habilidad del hombre de tomar decisiones. Se habla de la habilidad del ser humano de tomar decisiones, la libertad de la persona a tomar decisiones. Sin embargo, la palabra nos indica que el hombre, aunque tenga la habilidad de tomar decisiones y tenga lo que se conoce como un libre albedrío, la palabra nos dice que la naturaleza del hombre es pecaminosa y el libre albedrío siempre
sigue a la naturaleza, es decir, no somos libres. Nuestra inclinación, lo que nos gusta escoger libremente es el pecado. Mas, sin embargo, aquí vemos el único acto en la humanidad que realmente es libre es cuando Cristo dice al Padre, no mi voluntad, mas la tuya. Porque entiendan, Él podía haber salido de la situación en cualquier momento. No había nada que lo obligase. Mas, sin embargo, Él se somete por propia voluntad a la voluntad del Padre. Y dice, sí. Ahora, ¿a qué es a lo que Él dice sí? Esa es la pregunta para nosotros esta mañana. Algunos se han preguntado esto al examinar el texto. ¿Por qué aquí el Señor parece estarse acobardando? ¿Por qué parece que Él está pidiendo que la copa le sea removida? Si es posible. ¿Verdad? Muchos han observado ese pasaje. ¿Por qué parece ser que Él se está acobardando? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que tiene el capitán de los ejércitos de Jehová, el capitán de los ejércitos de Israel? ¿Qué es lo que lo está acongojando? ¿Qué es lo que lo está llevando incluso a un temor? Dice la escritura que incluso él sudó sangre. Ahora, se nos ha hablado de casos extremos, está en récords históricos de los años de medicina que se han dado casos en que ha habido personas que han llegado al punto de angustia que se les rompen los vasos capilares de la piel y sudan sangre de la angustia. Este es el caso. La respuesta la vamos a encontrar al examinar el contenido de esa copa que está enfrente de él. ¿Qué es lo que contiene esa copa? La copa contiene la ira santa de Dios. Entiendan, hermanos, que no es solamente el prospecto del morir que está enfrente de él. Si fuera solamente eso, el dar su vida, pero es el enfrentar la ira de Dios. ¿Y por qué él va a enfrentar la ira de Dios? Esa es la pregunta. En esa copa están cargadas la ira, la indignación de Dios, que van en contra del inicuo, todas las maldiciones reservadas que corresponden al desobediente en el Antiguo Testamento, la separación con el Padre. Esta copa está cargada de todas estas cosas. Esta no es una cosa simplemente de enfrentar la muerte. Es una cosa muy diferente enfrentar la muerte y enfrentarla con esperanza y seguridad del perdón de nuestros pecados. Otra muy diferente es enfrentar la muerte cargada de ira, de la ira santa de Dios. La copa que es puesta delante de Cristo es una copa que solo Él puede tomar y sobrevivir. Esta es la misma copa, escuchen bien, esta es la misma copa que está reservada para todo aquel que quebranta la ley, para todo pecador. Nuestro pasaje nos dice que él estaba muy angustiado. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y nos dice que es tal angustia que a él le invade, que se siente a punto de morir. Y les dice a sus discípulos, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Lo que tenemos que entender es que él estaba a punto de ser cargado. Escuchen bien.
Él estaba a punto de ser cargado con todos los pecados de su pueblo y de ser tratado como el peor de los criminales, el más vil de los villanos, el peor de los pecadores que ha existido en esta tierra. Eso es lo que está sucediendo aquí. En teología hay algo que llamamos la imputación, la doctrina de la doble imputación. Un aspecto de esta doble imputación es que a Cristo de manera de posicional, de manera de crédito, se le acreditaron, se le impusieron, se le pusieron en su cuenta todos los pecados de su pueblo. Se le impuso el pecado de Adán a Cristo. Es decir, a él se le atribuyeron, a él se le impusieron los pecados del mundo. Así es que la copa que él está a punto de beber va cargada de esa ira que está reservada para aquellos que quebrantan la ley de Dios, para todos aquellos que han quebrantado la santa ley de Dios. Esa copa está cargada de la indignación y de la ira de Dios para el hombre. Y a él se le imputan, a él se le acreditan nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos nuestros pecados. Así es que él va a ser tratado como si él hubiese vivido nuestra vida, como si él hubiese pecado nuestros pecados. Y va a recibir en esa cruz, en totalidad, la ira santa de Dios. Entiendan, hermanos, los dolores y los sufrimientos de la cruz, los dolores y los sufrimientos de la cruz fueron muy intensos, fueron muy severos. En verdad, cuando examinamos los dolores y el sufrimiento, la humillación del Calvario, es increíble que él físicamente pudo tolerar y llegar hasta la cruz. Solamente con la flagelación que les daban era suficiente para que una persona muriera. Muchos morían de la flagelación. Mas, sin embargo, él no solamente fue flagelado, tuvo que cargar ese madero, y el texto nos dice que tuvieron que ayudarle a cargar ese madero porque ya no podía con él. Eso nos dice qué tan severo fue eso. Ahora imagínense que si te has doblado un pie, puedes empezar a tener 1% de la idea de lo que duele que te claven los pies. Ahora, clavaron sus manos, le pusieron el patíbulo para que se pudiera él levantar de esa manera, poder respirar, porque cuando estás así, de esta manera, tus pulmones no pueden funcionar. Tienes que levantarte para respirar con esa espalda en carne viva, desgarrada por la flagelación. Así es que cada vez que se subía era dolor en las manos, dolor en los pies, dolor en la espalda, un dolor excruciante. La palabra excruciante viene de la cruz, un dolor terrible. Pero les quiero informar, hermanos, que eso no es lo que mueve al Salvador a decir: si es posible que esta copa sea removida de mí, remuévela. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva? ¿Qué es lo que lo mueve? En la narración del Evangelio se nos dice que a la 12ª hora, es decir, a lo que llama la 6ª hora en el texto,
una oscuridad desciende sobre toda la tierra. El Señor fue crucificado a lo que sería para nosotros las 9 de la mañana. A las 12 baja esta oscuridad por 3 horas. Él está crucificado 6 horas en agonía en esa cruz. Esto toma lugar en el jardín de Getsemaní, lo que sería para nosotros un jueves en la noche. Su angustia empieza desde aquí. Pero es a las 12 del mediodía cuando la tierra se oscurece y la ira santa de Dios desciende sobre el cuerpo y el alma de este hombre, de Jesús de Nazaret, su Hijo amado, y esa ira empieza a quebrantar, empieza a destruir, y todo el poder y la indignación santa de Dios, todos los dolores eternos del infierno, recibe en él por 3 horas. ¿Y cómo es posible que Cristo en 3 horas lleva una eternidad de infierno? Eso es uno de los misterios que vamos a sondear y explorar por toda la eternidad, pero esta es la verdad. Y es esto lo que angustia realmente al Salvador. No es lo físico, pero es esa ira de Dios, que no solamente es física, pero es espiritual. Y eso es lo que está enfrente de él. Ahora, ¿qué es lo que esto tiene que ver con todos nosotros? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es la importancia que 2000 años después aquí estamos hablando de este hecho? Los americanos tienen una palabra muy interesante para describir lo que toma lugar, lo que nosotros llamamos el Viernes Santo. Los americanos lo llaman Good Friday. Good Friday. Quiere decir, traducido quiere decir buen viernes o viernes bueno. ¿Por qué le llaman Good Friday? ¿Por qué le llaman viernes bueno? Si lo más atrozo, si la atrocidad más grande que ha tomado lugar en la historia del hombre es que el hombre mató al Hijo de Dios. ¿Y por qué le llaman Good Friday? ¿Por qué le llaman buen viernes? ¿Por qué le llamamos buen viernes al hecho que matamos al Hijo de Dios? Así, deberíamos de llamar Bad Friday, ¿verdad? Viernes malo. Pero es aquí que vemos cómo Dios obra, que vemos cómo Dios opera en una paradoja, es decir, dos verdades interactuando en conjunto y armonía para la gloria de Dios. El hombre mata a su hijo y Dios usa eso para salvar al hombre. ¿Por qué? Porque Cristo en esa cruz del Calvario, al decir no mi voluntad mas la tuya, Él está tomando el lugar de todos aquellos quien creen en Él y se arrepienten de sus pecados por consecuencia de esa fe. En esa cruz, Cristo toma el lugar de todo aquel que viene a Él y dice, Señor, sálvame. Él lleva sus pecados, todos sus pecados, para que de esa manera, por medio de la fe, nos es borrada, nos es removido el certificado,
la demanda en contra de nosotros para que de esa manera podamos ser justificados, no porque merecemos ser salvos, pero porque Él dio su vida por nosotros en esa cruz. Y lo que celebramos este día es que Él resucitó entre los muertos. Es la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre el pecado, la satisfacción de Cristo de la ira de Dios, para que de esa manera todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso es lo que significa que Cristo dijo, no mi voluntad, mas la tuya. Eso es lo que significa Cristo al decir no mi voluntad, mas la tuya. Está diciendo al Padre, Padre, dame, Padre, trátame, Padre, trátame como si yo hubiese sido el pecador. Yo tomaré su lugar. Castígame a mí. Dame tu ira a mí. Así es que, hermanos, si nosotros estamos en Cristo, ¿cuánto más tenemos que hacer? ¿Cuánto más tenemos que hacer para permanecer salvos, hermanos? Otra cosa que Cristo dijo antes de dar su espíritu, antes de dar su vida, fue, y dijo, Talestalai, quiere decir, consumado es. Así es que todo lo necesario para que usted entre al reino de Dios, Él lo hizo en esa cruz. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hacemos al hacer buenas obras en esta tierra? Lo que hacemos al hacer buenas obras en esta tierra es la consecuencia de que nuestro precio ya fue pagado. Usted compra una tierra, hermano, y la consecuencia es que la arregla, pero ya la pagó, ¿verdad? Ya la pagó. Por eso la arregla, no se pone a arreglarla y después la paga. Primero la paga y después la arregla, como consecuencia que ya la pagó. Cristo paga y nos arregla después, y nos sigue arreglando hasta que nos glorifica. Así es que, hermanos, no cometamos el error de pensar que es nuestra determinación que nos va a salvar. Miren a los discípulos. Si alguien pudo haber tenido fe y estar más cerca de Él, era Pedro. Y ahí está, Pedro lo niega, ¿verdad? Si la salvación dependiera de que usted, hermano, le dijo a Cristo, yo te acepto, y fue sincero, está perdido. Depende de Él. Es por eso que el autor a los Hebreos nos dice, con los ojos puestos en el autor, en el finiquitador, en el arquitecto, en el consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pido que este mensaje sea de consuelo, edificación y un medio para que Cristo sea glorificado y quizá alguno venga a tus pies en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.